Vamos a dar la bienvenida esta mañana en Norte Radio Trujillo, como todos los lunes a esta hora, a un nuevo concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Trujillo. Esta mañana vamos a recibir a Inés Rubio. Inés Rubio es la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, pero también es concejala de una serie de delegaciones pues muy importantes realmente: personal, urbanismo, economía y hacienda, y ya está. y ya es suficiente, ¿no, Inés? Pues muy buenos días. Consuelo, daros en primer lugar las gracias por invitarme esta mañana, pues para poder contar y atender las solicitudes que tú durante tu entrevista tengas a bien hacer. Pues sí, nosotros, vamos a hacer un repaso, Inés, si te parece bien, un poco desde el momento en que llegas al gobierno, te adjudican estas delegaciones y haces tu planning con vistas a 4 años. Estamos ya todo el mundo utiliza el símil futbolístico, ¿no?, en los minutos de descuento para que termine la legislatura, y es el momento en que se recopila y uno pues se aprieta con un juego más fuerte si es necesario, ¿no? Pues bueno, desde que llegamos al gobierno hace 3 años largos, allá por junio del 2011, es verdad que cuando te delegan una serie de competencias, como decías al principio de tu intervención, que tienen una especial relevancia o carga dentro de lo que es la gestión municipal, como es economía y hacienda, porque toca lo que es la gestión económica municipal, de lo que es el presupuesto, el documento más importante de cualquier ayuntamiento. Urbanismo, pues por esa gestión de lo que tiene que ver con las obras en el municipio, y personal, que tiene que ver fundamentalmente con todo lo que afecta a la gestión de la plantilla municipal. Desde el primer momento, lo primero que se hizo fue, teniendo en cuenta las distintas delegaciones que a mí se me otorgaban, hacer un balance de cuál era la situación de la que partíamos, para poner en marcha o ponernos a trabajar de cara a lo que queríamos hacer en cada una de ellas. Empezando por la Concejalía de Economía y Hacienda, lo primero que se hace es un balance de cuál es la situación económica con la que nos encontrábamos, la cual ha sido de manera reiterada explicada en distintas ruedas de prensa, y partíamos de una situación difícil y complicada en la que la situación económica no era la mejor que nos podíamos encontrar, pero que había que afrontar de la mejor manera posible. Nos partimos de una situación económica con un déficit estructural en el ayuntamiento de en torno a unos 400.000 euros aproximadamente mensuales entre gastos e ingresos. Y ahí, el desfase que había mensualmente entre gastos e ingresos. Un desfase al que es difícil afrontar cuando, lo hemos dicho siempre, la magnitud de esos gastos eran fundamentalmente gastos de personal, pero también gastos de bienes y servicios. Frente a ese desfase estructural que existe, lo que se trata es de adoptar un conjunto de medidas para ir equilibrando dicho desfase. Sí es verdad que aunque teníamos un conocimiento, partíamos primero de esa situación, de tener un conocimiento exhaustivo de cuál era la deuda con la que partíamos, que en ese primer documento que se nos entrega, aproximadamente llega casi a los 4 millones de euros, la deuda reconocida en el ayuntamiento, pero que si bien es verdad, a eso habría que sumarle un sinfín de reintegros que ha habido que ir realizando de manera sorpresiva, porque te los vienen exigiendo, de los que no se tenían conocimiento. Y también, esa deuda... aportaciones, para que la gente entienda qué es eso, aportaciones que el ayuntamiento debía haber hecho en diferentes proyectos. Sí, subvenciones, ¿no?, que recibía el ayuntamiento, y demás, ¿no? Subvenciones que recibía el ayuntamiento, para destinarlos a un fin que no se habían justificado y que efectivamente había que reintegrarlo, con la consiguiente consecuencia, valga la redundancia, de que había que devolver no solamente el principal de lo que se había recibido, sino también los intereses de demora por no haber justificado en tiempo. Todo eso hace que efectivamente esos 4 millones o esos casi 4 millones iniciales que están reconocidos se incrementen en torno a casi esos 7 millones de euros de los que hemos hablado ya en varias ocasiones y que por parte de la oposición en algún momento se ha llegado a poner en duda.
Pero en el último pleno lo decíamos, es decir, las cuentas están ahí, la contabilidad está ahí y se puede comprobar efectivamente cómo esos reintegros han accedido a más de 500.000 euros, como toda esa deuda que había pendiente de pago, es decir, toda esa deuda a proveedores que estaba pendiente, que eran facturas que estaban guardadas en el cajón, que no se habían pagado, en torno a esos 2 millones de euros, nos lleva efectivamente a tener que, para afrontar esa situación, primero, acogernos a ese plan de pago a proveedores, que sin duda yo valoro muy positivamente, porque evidentemente ese dinero debía estar en el bolsillo de los proveedores que habían hecho sus trabajos y que no se les había pagado, porque lo que se dejó de hacer fue dejar de pagar a los proveedores, con lo cual esa primera medida conlleva que... ¿De cuánto tiempo se arrastraba? Bueno, pues había deudas y facturas que se remontaban en torno al año 2006, con lo cual muchas de esas deudas estaban prescritas, pues porque no se habían reclamado y habían decaído en su derecho. Pero estamos hablando de esa fecha del año 2006, es decir, facturas que estaban ahí pendientes, que estaban unas contabilizadas, otras no estaban contabilizadas y que había que afrontar. Con ese plan de pago, como digo, conseguimos eliminar una deuda muy importante en torno a esos 2 millones de euros, sin olvidar que también nos acogimos en un primer momento a otro plan ICO en torno a 143.000 euros. Y efectivamente se ha conseguido aliviar esa situación que existía con esos proveedores, aportándoles solvencia económica y haciendo que ese dinero esté en sus bolsillos, aunque el ayuntamiento efectivamente tenga que hacer frente ahora a ese pago de esa deuda de los 2.700.000 euros a los que se hace referencia, que aparece publicada en el Ministerio de Economía, que antes no se tenía conocimiento. Por lo tanto, yo creo que se están haciendo las cosas bien, se está dando transparencia a cuál es la situación económica del ayuntamiento y, sobre todo, decir que no se puede hacer afirmaciones como que esos 2.700.000 euros se han generado o lo ha generado este gobierno. Este gobierno no ha generado esos 2.700.000 euros, porque lo que ha hecho este gobierno es pagar lo que se dejó por parte del gobierno socialista con anterioridad. Y efectivamente, cuando uno tiene que afrontar una deuda y no tiene solvencia económica, recurre a un préstamo como cualquier padre de familia en su casa, y ese préstamo, aunque te dan el dinero y tú alivias la deuda, tienes que devolverlo. Y a eso obedece esas cantidades que aparecen publicados. Por lo tanto, no es deuda que se haya generado por el gobierno actual. Es decir, el gobierno actual lo que se ha preocupado es de garantizar la solvencia de los proveedores, de afrontar esas deudas y esas facturas que estaban pendientes, de abonarlas por esa vía y por esas facilidades que se daban y esos planes de pago, y en esa dinámica nos movimos. Evidentemente nos obligaron a efectuar un plan de ajuste con una serie de medidas, porque tienes que garantizar que vas a devolver el dinero, con un conjunto de medidas que se centraban fundamentalmente en medidas de incremento de ingresos y de reducciones en gastos de personal y bienes y servicios. Sí, disculpa. No, que quería... Iba a hacer un repaso generalizado de las medidas. Trabajamos evidentemente incremento de los ingresos, que no supone siempre que haya una subida de tasas de ingresos, es decir, no podemos equivocar o confundir el término de lo que es mejorar en la gestión de recaudación de ingresos que subir tasas o impuestos, porque desde luego este gobierno sí que es verdad que la revisión de las tasas se ha realizado por una cuestión que era necesaria para adaptarse a los nuevos tiempos. Es decir, no es de recibo que había ordenanzas que regulaban tasas que estaban sin revisar desde el año 94, desde el año 99, algunas de ellas, con lo cual la evolución de los tiempos y la realidad social es completamente distinta, y eso es lo que se hizo, adaptarlo a la normativa y a la situación. Que debe quedar claro la diferencia que hay entre impuestos y tasas, lo que es competencia del ayuntamiento y lo que te viene dado de, por ejemplo, el gobierno de España o el gobierno de Extremadura, ¿no? Sí, hay algunos impuestos que efectivamente están cedidos y que también son de gestión municipal, pero la diferencia básica entre las tasas es decir, tú cobras una tasa que, digamos, repercutes para mejorar el servicio que presta. Por ejemplo, la tasa de guardería, tú recaudas un dinero que lo inviertes o lo reinviertes en mejorar la prestación de ese servicio. Sin embargo, los impuestos sí es verdad que es recaudación directa para el ayuntamiento, y tú lo puedes destinar a cualquier gasto o a cualquier inversión.
Es verdad que en cuanto a materia de impuestos, nosotros no hemos subido ningún impuesto. El único impuesto que se hizo una revisión fue el IBI de rústica, pero porque la situación lo permitía, porque es verdad que tenemos una gran magnitud de terreno rústico y eso nos daba lugar a que hiciéramos una revisión de ese IBI de rústica. Pero el IBI urbana, que es uno de los impuestos, es decir, para que todos nos entiendan, la contribución, exacto, es uno de los impuestos que afecta de manera muy directa a los contribuyentes porque tienen que pagarlo todos. Nunca por parte de este gobierno, del actual gobierno, se ha hecho un incremento de ese impuesto. Ese impuesto tenía un tipo de gravamen del 0,80 y este gobierno lo que hace en una revisión del mismo, y sin olvidar que estábamos obligados a cumplir ese plan de ajuste, hacemos una revisión del mismo a la baja y bajamos del 0,80 al 0,713. Y yo digo esto... O sea, sí, eso, por favor, Inés, yo quiero que nos lo expliques bien en palabras que cualquier ciudadano pueda entender. Pues yo creo que... tú nos dices, nos aseguras, porque luego hay muchas interpretaciones sobre una misma cuestión, ¿no? Puedes decir que el IBI urbano en Trujillo ha bajado unas décimas, evidentemente. Entonces, ¿por qué hay ciudadanos que cuando analizan su recibo dicen, pero si yo pago más que el año pasado? Explícanos esto. Pues la cuestión es tan sencilla. Yo creo que la mejor explicación es, aparte de la explicación que yo pueda hacer para que lo entiendan todos los ciudadanos, creo que la mejor explicación es que cojan su recibo de este año y el recibo del año pasado. Si hacen una comparativa del mismo, rápidamente van a ver dos cosas que llaman a la vista. Por un lado, verán claramente esa bajada de lo que es el tipo de gravamen, lo van a ver reflejado en su recibo en la comparativa del anterior a este, y verán cómo el tipo de gravamen, que es lo que tiene competencia directa el ayuntamiento, no se ha subido, se ha bajado. Y lo repito, se ha bajado del 0,80 al 0,713, ¿vale? A eso, efectivamente, hay una parte que hay que tener muy en cuenta. Todos los recibos llevan dos apartados claramente y puede hacer la lectura cualquier ciudadano, no es complicado. Hay una parte que hace referencia a lo que es valor catastral, y aparece expresamente establecido, y una parte que hace referencia a lo que es la base liquidable. Si hacen la comparativa de los ejercicios anteriores al actual, van a ver cómo el valor catastral siempre es el mismo, va a ser siempre el mismo, pero la base liquidable va incrementándose sucesivamente año tras año, hasta este último recibo del 2014, que si lo comparan, van a ver cómo la base liquidable se iguala al valor catastral. Por esos 10 años en los que se prorrateó, por esos 2 años que tendría que haber subido hace 10 años. Sí, porque hace 10 años se toma una decisión por el entonces gobierno socialista en el que efectivamente esa revisión catastral de los valores de los bienes inmuebles no se hiciera de una sola vez, sino que llevan un convenio, una decisión en la que dicen que eso se prorrate en 10 años, con lo cual este año, reitero, es decir, esa base liquidable que aparece expresamente recogida en los recibos, que yo de verdad quiero hacer un llamamiento, que los vecinos comparen sus recibos y lo vean, esa base liquidable se iguala al valor catastral. Por lo tanto, es decir, este año es el último año, el 10º año, donde van a pagar por la totalidad de su vivienda, y esa es la consecuencia de que, aunque el gobierno actual haya bajado el tipo de gravamen y el IBI, la contribución, al final la repercusión en el impuesto viene por esa revisión que año tras año se ha producido a este último, que es el 10º, y que efectivamente ante esa bajada a lo mejor no han notado efectivamente una bajada importante en comparación con los años anteriores. ¿Sí nos va a pasar el año que viene? ¿O va a haber otra revisión también, otra reactualización? No va a haber ninguna reactualización, es decir, se ha revisado el valor catastral, ahora ya queda igualado y nosotros el tipo de gravamen lo vamos a mantener en la bajada que hemos experimentado. Pero a lo que quiero llegar es que efectivamente, como consecuencia de esa bajada que se ha llevado a cabo por parte de este gobierno, hemos conseguido neutralizar mucho los efectos de lo que hubiera sido una subida real en el caso de no haber hecho esa bajada. Porque al equilibrarse, digamos, o al llegar al valor total del bien, si hubiéramos seguido manteniendo el 0,80, efectivamente la subida hubiera sido muchísimo mayor. Pero lo que ha hecho el gobierno municipal, reitero, es bajar el tipo de gravamen, que es en lo que tiene competencia el ayuntamiento y en este caso el gobierno que está al frente del mismo.
O sea que lo del IBI queda claro. Sí o sí se ha bajado. Se hagan las interpretaciones que se quieran hacer. La cuestión es tan sencilla como que se vean las ordenanzas, que vean el tipo de gravamen, que hemos bajado del 0,80 al 0,713 y que en su recibo todos los ciudadanos lo pueden ver si hacen la comparativa del año anterior al de este año, que es donde se hace patente esa bajada del tipo de gravamen. No tiene nada que ver con que haya habido también una revisión catastral en los valores de las viviendas. Eso no tiene nada que ver en el importe del recibo. ¿Te refieres a la revisión catastral a la que se ha estado realizando ahora? Claro, a que se actualice, que a lo mejor te aparecía una vivienda por un valor de 500.000 euros y ahora aparece por 20.000 o 30.000. Sí, pero son dos cuestiones completamente distintas. Es decir, la cuestión es que sí es verdad que se ha hecho desde el ayuntamiento una revisión catastral de todas aquellas para explicarlo, de todos los inmuebles, tanto de obras de rehabilitación, de reforma, de obra nueva, que era inexistente en el ayuntamiento, de lo que han resultado casi 1.400 unidades nuevas, que eso nada tiene que ver con aquellas viviendas que ya estaban, que teníamos conocimiento de ellas, que están en el padrón y que efectivamente su recibo de IBI se ha ido emitiendo año tras año. La diferencia está fundamentalmente en lo que he dicho al principio, es decir, en esa revisión que se ha prorrateado desde el año 2005 o 2006 al momento actual, para remontar esos años que se ha hecho de manera prorrateada, y es lo que hace que al final, año tras año, con independencia de que se baje el tipo de gravamen, que es en lo que tenemos competencia municipal, al final eso no se aprecie en el recibo de IBI. Con lo cual creo que me he explicado lo más correctamente que he podido dentro de los conceptos técnicos que son materia de impuestos, pero ante cualquier duda, si tienes que hacerme alguna cuestión más, yo encantada de aclararlo. Bueno, yo espero que con lo del IBI quede. Pero la aclaración, y yo creo que la mejor aclaración para el ciudadano es esa comparativa que, reitero, pueden hacer ellos mismos comprobando sus recibos, el del año anterior y el de este año, donde efectivamente van a ver claramente cómo, repito, ese concepto de base liquidable que aparece tal cual en el recibo, o sea que no es tan difícil verlo, y el valor catastral aparecen ya completamente igualados. Decíais, lo dijisteis en el último pleno, pero también esta mañana nos has hecho referencia, Inés, a que no es lo mismo subir que recaudar, y que vosotros estáis ahora recaudando, por ejemplo, porque había muchas viviendas que no pagaban IBI, se está haciendo una revisión de diferentes industrias que no pagaban licencia, y pues eso va a significar sin duda alguna un incremento, y además pues que todos los ciudadanos seamos iguales. No sé si los afectados lo entenderán, el haber tenido patente de coso durante un tiempo y que ahora tengan que contribuir como todos los demás. Bueno, pues lo decía al principio, es decir, no es lo mismo subir, o no podemos hablar de subida de impuestos ni de subida de tasa, cuando lo que se está haciendo realmente es gestionar mejor o trabajar mejor la vía de los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por una cuestión de justicia social, que yo creo que es fundamental para todos, es decir, todo aquel que paga y efectivamente se tiene conocimiento de que hay, y lo decíamos, es decir, puedo hacer tres ejemplos, tema de industrias, tema de vados, en los que efectivamente se ha comprobado que mientras que hay vecinos que sí pagan sus impuestos, hay otros muchos que no. Entonces, por una cuestión de justicia social, hay que trabajar la vía de los ingresos. Y no es de justicia que aquel que viene pagando su recibo de manera religiosa periódicamente, al final, el que no pague los demás, ¿en qué se traduce? En que los que pagan tengan que pagar más. Y lo decía, es decir, por una cuestión de justicia social, es lógico que cada uno pague lo que le toca. Es decir, no va a estar pagando el que paga para cubrir el coste de aquellos que no pagan. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho una revisión exhaustiva de todas las industrias existentes en nuestro municipio, y de ese estudio que se ha hecho, claramente podemos decir que el 80% no pagaban basura industrial. Y yo estoy hablando de basura industrial. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Pues efectivamente, pues por una cuestión muy sencilla. ¿Por dejadez? Pues porque desde el ayuntamiento municipal
no se han emitido los correspondientes recibos, no se habían hecho las correspondientes revisiones, ahora se ha hecho la revisión. También es verdad que tampoco había, digamos, una relación exhaustiva de todas las industrias que había. No podemos olvidar que cuando nos ponemos a trabajar de lleno en el tema de industria y en esa comisión de industria, lo primero que se elabora es, digamos, un padrón de todas las industrias que existían en nuestro municipio. A raíz de ahí, pues efectivamente se han ido comprobando todos los temas de licencia de actividad o el pago de los impuestos que les corresponde, y nos hemos encontrado que la inmensa mayoría de las industrias, ya digo que en torno a un 80%, no pagaba sus impuestos. ¿Qué se ha hecho? Pues se ha hecho lo que podíamos hacer en este momento. Se han girado los correspondientes recibos y las correspondientes liquidaciones, porque como saben, en los impuestos nosotros, en la gestión del mismo y en la recaudación, tú puedes reclamar los 4 últimos años, no los anteriores. Claro, con carácter retroactivo se están girando los recibos y las liquidaciones con 4 años, con efectos retroactivos, es decir, 4 años atrás. Uh-huh. Y hay que decir, y tengo que decir también, que se han notificado mucho, y tengo que decir también que las empresas han venido, no han puesto mayor inconveniente y efectivamente han pagado. ¿Lo han entendido? Lo han entendido, pero es que es una cuestión, yo creo que es fácil de entender, y yo voy a hacer una reflexión, es decir, individualmente y como ciudadano. Yo creo que todos sabemos que tenemos que pagar ciertos impuestos. Y yo siempre hago una reflexión, es decir, si tú tienes que pagar el IBI y el IBI no te llega, lo lógico es que el ciudadano se preocupe y diga, a mí no me ha llegado mi IBI. Qué cosa más rara. No, pero bueno, sí, normal a ver si cuela. Claro. Entonces, si pasa el tiempo y a mí no me llega el IBI, no quiere decir que si no me llega, yo no pago. Claro que no pagas, pero todo llega, y cuando llega, pues llega lo que debe más lo que debes de atrás. Y efectivamente, es verdad que se han perdido muchos años, porque estamos recaudando, como digo, a fecha de hoy, 4 años atrás, con lo cual podemos reclamar los 4 últimos años, que nos remontamos al 2010, con lo cual del 2010 en adelante, uh-huh, pues no van a pagar nada. También hemos tenido un beneficio, si lo miramos en ese sentido, durante todos esos años. Pues sí. Y por una cuestión de justicia social, porque es justo que todos paguen sus impuestos, y porque de esa manera, si todos contribuyen, todos tocamos a menos. Si de todos los que tenemos que pagar, pagamos un porcentaje solamente, ese porcentaje al final tiene que pagar lo que otros nos pagan. Y desde luego me parece que eso no es justicia social. ¿La basura industrial paga igual que una basura doméstica? La basura industrial, es decir, la ordenanza de la tasa de basuras tiene distintos epígrafes en los que, dependiendo de la actividad que tiene, pues tienes unas tasas, unos impuestos en función de si tienes peluquería, si tienes pescadería, si tienes carnicería, o sea, en función de lo que genere de la actividad, tiene, digamos, su repercusión económica en el tributo correspondiente. Uh-huh. Tenemos que ir, bueno, es que esto cada apartado nos daría para una entrevista por sí sola realmente, pero tenemos que pasar por otras cuestiones. Y otra cuestión que debe estar en la mente ahora mismo de las personas que nos puedan estar escuchando es la famosa RPT. Fue algo que nada más llegar al gobierno municipal se puso encima de la mesa, se contrató una empresa externa al ayuntamiento para que la llevara a cabo, que también fue, bueno, pues muy traído y muy llevado, ¿no? El que lo hiciera una empresa de fuera. Y a día de hoy el hecho es que todavía la RPT no se ha presentado. Bueno, pues efectivamente, dice, una de las primeras metas en el ámbito de personal es la elaboración de una relación de puestos de trabajo, porque era inexistente en el ayuntamiento, lo hemos dicho, es decir, lo único que existía era una plantilla de los trabajadores que integran la misma, pero no existía esa relación de puestos de trabajo, que es ese documento que ordena el personal jerárquica y funcionalmente en el ayuntamiento. Fue criticado el hecho de contratar una empresa externa, pero lo hemos dicho siempre, que al final una relación de puestos de trabajo tiene que ser un documento objetivo, y la mayor objetividad la puede determinar pues alguien que es completamente externo, sin que eso quiera decir que la administración no dé su opinión y marque también las directrices oportunas. Esa relación de puestos de trabajo ha sido objeto de un trabajo exhaustivo por un comité técnico de valoración, en el que han tenido participación activa los trabajadores municipales. Puedo decir que la mayoría, es decir, si estábamos 12 miembros, de esos 12 miembros, solamente 3 formaban parte de la administración, el resto eran todos trabajadores de la plantilla municipal, con
con sus responsabilidades en las distintas áreas, tanto de secretaría como de intervención, como de servicios sociales, para que tuvieran una participación activa en la elaboración de ese documento técnico, de esa tabla previa de valoración que resulta de ese trabajo, como digo, totalmente consensuado con el Comité Técnico de Valoración. ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, pues ahora estamos en el siguiente punto. ¿Por qué se está tardando Efectivamente, tanto? saben que tenemos dos limitaciones muy importantes a las que no podemos no podemos incumplir, ni tampoco podemos rebatir de ninguna manera. Esas limitaciones son fundamentalmente, pues esa Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2014, que nos dice expresamente que nosotros no podemos incrementar, para que todos nos entiendan, lo que es las masas salariales con respecto a los ejercicios anteriores. ¿Qué se ha hecho en la elaboración del presupuesto del ejercicio 2014? Ya queda plasmada de una manera clara dos cuestiones fundamentales que también desde el primer momento pusimos encima de la mesa: bajar en costes de personal y bajar también en gastos de bienes y servicios. En ese presupuesto del ejercicio 2014 ya aparece en esa partida de personal una reducción importante, es decir, hemos conseguido reducir en gastos de personal en torno a los 300.000 euros, que junto a los gastos de bienes y servicios, es decir, esas reducciones oscilan más de los 500.000 euros. ¿Por qué explico esto? Porque para elaborar ese presupuesto del ejercicio 2014, primero ha habido que reducir esos gastos de personal, con los consiguientes jubilaciones que ha habido, con los despidos, y por esa vía se ha trabajado fundamentalmente con los despidos objetivos que hubo en su momento y con las jubilaciones pertinentes. Hemos conseguido reducir eso. ¿Cuántos despidos y cuántas jubilaciones? Despidos ha habido 3 y jubilaciones en torno a 5 o 6. Con eso hemos conseguido aminorar esos costes, y hemos conseguido aminorar el coste, y eso se detalla expresamente en el presupuesto. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos en cierto modo equilibrar y que no haya esa subida que nos obliga la ley, de que no sobrepasemos los salarios respecto al año anterior. Ahora mismo estamos pendientes ya de terminar, de seguir trabajando, por supuesto, con los sindicatos, porque hemos contado con ellos en todo momento, de seguir trabajando con los sindicatos para acabar de cerrar puesto a puesto cada una de las funciones, la ficha técnica de cada trabajador con sus funciones, de quién va a depender jerárquicamente, es decir, hacer una ordenación detallada, porque por área. Significa la RPT también reestructuración de los distintos servicios, departamentos del ayuntamiento. Y la semana del 30 tenemos previsto 2 días de trabajo intenso, 2 mesas de trabajo intensa con los sindicatos, para acabar de perfilar todos esos detalles, y si todo va bien y si todo resulta del consenso, porque hay una cuestión fundamental por la que yo, como concejala de personal, y desde luego el gobierno, tenemos claro, es que queremos que sea una relación de puestos de trabajo consensuada, y eso se ha manifestado públicamente en todas y cada una de las ocasiones, y se ha hecho una manifestación muy expresa desde el momento en que hay una renuncia por parte de la administración a que esa RPT sea el resultado solamente de lo que quiera la administración. Porque al final, es decir, si queremos ordenar esto tiene que ser el resultado de todos, y sobre todo con una participación muy activa de los trabajadores, que también tienen un conocimiento muy exhaustivo de cuál es el funcionamiento interno de la casa. Por lo tanto, como digo, la semana del 30 de junio vamos a tener 2 días intensos de trabajo, y a partir de ahí, en función del resultado de esos 2 días de trabajo, la intención es que inmediatamente, con posterioridad, tengamos una mesa general de negociación, porque tiene que ser aprobada en mesa general de negociación, y que sea una realidad esa RPT. En esos trámites estamos actualmente. No es que hayamos dejado de trabajar, pero sí es un trabajo complejo, complicado, cuando no había fichas técnicas por parte del trabajador, no había una definición exacta de cuáles eran las funciones de cada uno, con lo cual ha habido que elaborar la ficha de cada uno de los trabajadores con sus funciones, establecer también las dependencias jerárquicas de cada uno. No olvidemos que en el Ayuntamiento de Trujillo no había
dependencia jerárquica de áreas, porque no había jefaturas de servicio realmente. Es decir, las únicas jefaturas de servicios que había eran 2 vinculadas al área de secretaría, pero el resto de concejalías, pues no hay jefatura de servicios ni en deporte, ni en cultura, ni en obra, ni en personal, y eso es lo que se ha tratado de ordenar, que aparte del concejal que está al frente como responsable político, haya una jefatura de servicio que sea quien, bueno, pues al final dé los partes informativos para tomar las decisiones. A partir de ahora habrá esas jefaturas de servicios en cada una de las... A partir de ahora, con la RPT quedan configuradas jefaturas de servicio en cada una de las áreas con mayor relevancia en el ayuntamiento y donde efectivamente tiene que haber esas jefaturas de servicio. Se supone que se moverán empleados públicos, claro, que no se van a contratar nuevos. No va a haber nuevos puestos como tal, no hay, por lo que he dicho. Es decir, tenemos 2 limitaciones. Uno, que no podemos incrementar la masa salarial, por lo menos en este último presupuesto. No sabemos lo que pasará en 2015, dependiendo de las directrices que vengan del gobierno central, pero en el momento actual sí vamos a contemplar en la RPT puestos que estimamos que son muy importantes que existan en el ayuntamiento, pero que no van a ser convocados ahora mismo porque estamos con esa limitación de no poder incrementar plantilla ni tampoco incrementar salario. En esa revisión de todos los puestos de trabajo a través de la RPT, no solamente se va a valorar pues sobran o hay que moverlos de departamento, sino también, nos lo has dicho, ¿no?, la calificación y cualificación personal, ¿no?, que lleva aparejado un incremento o una bajada del salario, bueno, según en qué casos. Bajadas no hay, eso lo puedo afirmar con absoluta rotundidad. Lo que se ha tratado es de garantizar la estabilidad de todos y cada uno de los empleados públicos. Es decir, no hemos hecho una RPT buscando la bajada de salario, sino que hemos buscado es una RPT que consolide un empleo que en muchas ocasiones en este ayuntamiento tenía el carácter de precario. Sí. Podemos hablar de salario de personal de categoría E14, que son conceptos muy técnicos y que a la gente hablar del E14 pues le suena chino, pues no, pero si yo explico portero, ordenanza, claro, etcétera, exacto, sí. Tenían salarios pues que a lo mejor no llegaban ni a los 600 ni a los 700 euros. Es decir, no es de recibo que ningún empleado público ya tenga la condición de funcionario, de laboral fijo, de indefinido, tenga esos salarios. Es decir, hemos hecho una RPT trabajando con rigor y con seriedad y sobre todo consolidando empleo, estableciendo y tratando de recoger en esa RPT la posibilidad incluso a esa referencia a la que hacías de mover personal, más que mover personal, incluso dar la oportunidad de promocionar internamente a aquellas personas que efectivamente tengan su preparación y puedan optar a promocionar internamente. Por lo tanto, yo creo que va a ser una RPT que, como digo, yo espero que sea el resultado del consenso como hasta ahora, es decir, como a todas y cada una de las reuniones que hemos celebrado con los sindicatos, tengo que reconocer la buena predisposición de los sindicatos a la hora de trabajar con ellos y también su voluntad de ese esfuerzo de trabajo continuado. Y además creo que todos estamos trabajando en esa misma línea, es decir, de garantizar la estabilidad de los empleados públicos y de garantizar, bueno, pues que tengan pues un empleo de calidad. Sin más despidos ya, porque también se habló de que había 52 contrataciones irregulares que venían arrastradas de hace mucho tiempo y que precisamente debido a ese tiempo el ayuntamiento iba a tener que asumirlos como, legales ya, claro. Sí, es verdad, 52 contrataciones que podemos decir en fraude de ley, que pasaron a su situación de indefinido y que, como yo he dicho, hasta la saciedad públicamente. Los trabajadores no tienen culpa de lo que se haya hecho. Y efectivamente, es decir, nos quedan 2 opciones. Cogemos a los 52 trabajadores, que hubiera sido lo más cómodo, los despedimos porque nos avala la ley, o buscamos una solución para también tener en consideración esa situación y buscar una reordenación de los mismos dentro de lo que es la administración actual. Efectivamente, ellos no tienen culpa de la situación que se les genera, es decir, a ellos se les contrata, pasa el tiempo, pasa la situación de indefinido y efectivamente incluso algunos con sentencias reconocidas donde los tribunales le dan la razón y le dicen que su situación es indefinida y que la administración tiene que mantenerlo. Por lo tanto, lo que se ha hecho con esa RPT es, teniendo en cuenta esas 52 personas que están en fraude de ley, buscar la fórmula dentro de la legalidad oportuna para que estén reordenados en esa relación de puestos de trabajo y efectivamente, bueno, pues aprovechar esos empleados que tenemos ahí, que al final, como digo,
ni ellos tienen culpa de la situación que se les ha generado. Lo que sí es verdad es que hay que buscar una solución a esa situación irregular que tienen hasta el momento actual, y eso es lo que se ha hecho con esa relación de puestos de trabajo. ¿No más despidos con la RPT? No más despidos. Ni incluso ahora que se va... Sí que habrá seguramente, pero también por una cuestión, por lo que decía, es decir, la RPT sirve no solamente para una reordenación de lo que son los efectivos, sino también para una reordenación de los servicios, y en esa reordenación de los servicios efectivamente pues habrá áreas donde habrá que determinar unos horarios en función a las actividades que se desarrollan. Sí, y puedo poner ejemplos, es decir, por ejemplo, el área de cultura, el área de deportes, efectivamente, los horarios tendrán que ir aparejados a los planning de trabajo, a los planning de actividades que tengan, porque en la RPT también hay una cosa muy importante que hemos conseguido con esa RPT. Hemos conseguido consolidar estructura salarial, y para que todos nos entiendan, es decir, es que en el Ayuntamiento de Trujillo se cobraba un salario base, pero no aparecía ni determinado, salvo en puestos de funcionario, pero en general aquel que no tiene esa condición no aparecía especificado ni el complemento, ni la peligrosidad, ni la turnicidad, ni la dedicación exclusiva, y todo eso queda perfectamente tasado y detallado con esa relación de puesto de trabajo, con lo cual, es decir, por eso decía, es decir, es una RPT garantista, porque nadie va a ver mermado su salario, es decir, se van a mantener esos salarios, y efectivamente, es decir, habrá grupos que vean una subida, pero porque no tenían estructura salarial, porque no tenían esos complementos que forman parte de esa estructura salarial, y que creo que es fundamental que un trabajador tenga reconocidos los derechos que le corresponden por ley y que estén plasmados y reconocidos expresamente en esa relación de puestos de trabajo. ¿Se quedará una plantilla de 135 trabajadores en el ayuntamiento? Actualmente es la que tenemos, con lo cual esa plantilla es la que está incorporada en la relación de puestos de trabajo. Ahora, bueno, en el próximo pleno creo que se va a tratar ya y se va a aprobar el pliego de condiciones del nuevo contrato de basura, parques y jardines, que es un servicio más que se externaliza, y bueno, en el que hay ahora mismo 4 empleados dedicados a parques y jardines. Esos 4 empleados, el alcalde dijo en el último pleno que se garantiza el que los absorba la empresa o se queden en el ayuntamiento, pero que en ningún caso irían a la calle. A ver, sí es verdad que es un servicio más que se va a externalizar, y lo decíamos, es decir, y hilo con el principio de la intervención, cuando hacíamos referencia a todo ese plan de ajuste y al conjunto de medidas. Entre esas medidas, algunas de las que se proponían encima de la mesa era cambiar los modelos de gestión de algunos servicios, y entre ellos el de jardines. ¿Por qué? Porque al final, lo hemos dicho siempre, es decir, no es una cuestión de rentabilidad económica, sino más bien de la rentabilidad y la eficiencia que se percibe por parte del ciudadano. Tenemos una magnitud importante, es decir, es verdad que en otros municipios puede haber muchos más espacios y zonas verdes, pero es verdad que tenemos 2 cuestiones fundamentales. Por una parte, desde el momento en el que se aprueba el primer contrato de basura, Trujillo ha crecido, por lo tanto tenemos muchos más núcleos a los que actualmente no se llega porque no estaban recogidos en ese contrato de basura inicial, pero además también en el ámbito de parques y jardines, una reflexión, es decir, con 4 trabajadores, a pesar de todos los esfuerzos que hacen y a pesar de los refuerzos que tienen por la Bolsa Social de Empleo, no se llega a todos los sitios ni se puede prestar un servicio de calidad, que es lo que requiere el ciudadano. ¿Por qué hemos barajado esa opción? Pues hemos barajado esa opción porque entendemos que es la más rentable desde el punto de vista de que haya una percepción exterior por parte del ciudadano, que se mejore y se preste un mejor servicio, y sobre todo porque en una de las cuestiones que planteábamos era cambiar la gestión de determinados servicios, buscando, bueno, pues un modelo de gestión distinto, porque no podemos olvidar también que una de las mayores deudas que teníamos al principio de la legislatura y que afrontamos con ese plan de ajuste y ese pago a proveedores era la cantidad de facturas que había impagadas a Fomento, en concreto a la empresa de basura, desde el año 2010. Hasta más de 1 millón de euros, sí, ¿no? Sí, más de 1 millón de euros. Es decir, estábamos en torno pues a 1.300.000, que efectivamente, es decir, si luego después sumamos algunas más, nos podíamos ir al 1.800.000, y un último pago, que ha sido de los últimos que llevamos, que fue también aprobado en pleno, en torno a los 700.000 euros. Es decir, ha sido, digamos,
una de los servicios que mayor deuda ha generado por ese impago de facturas al que hacía referencia, y que efectivamente nosotros con ese pago a proveedores conseguimos limpiar esa deuda, y que actualmente, bueno, pues yo lo decía en el último pleno, es decir, la deuda que tenemos con pago a proveedores al momento actual, y yo daba datos del último pleno que ha sido en el mes de mayo, es en torno a los 800.000 euros, no sé si 817, 824, pero ahí estamos, es decir, son datos reales que están ahí corroborados. Y que ¿Cuánto se tarda en pagar a los proveedores? Bueno, para los proveedores, es decir, hay un calendario de pago que va muy vinculado a la liquidez y a la provisión de fondos que existe en el ayuntamiento municipal. Dos cuestiones fundamentales que antes no se daban en el ayuntamiento y que también se han puesto en marcha con la gestión que estamos llevando a cabo. Por una parte, es decir, ese dar registro de entrada a las facturas que antes no se daban, pues para cumplir esas fechas de pago. Entre 30 y 90 días se vienen pagando. Todo va muy hilado y muy vinculado siempre a la situación económica, porque las prioridades son, por supuesto, primero, es decir, es muy difícil gestionar cuando no hay un superávit económico boyante. Y efectivamente lo primero que tratas de garantizar son las nóminas de todos los empleados públicos. Eso es lo primero que cuadras. Lo primero que se paga. Lo primero que se paga. A partir de ahí, todo lo que sobra, y en torno a unos 100.000 euros, es lo que todos los meses se viene abonando a proveedores, con la prioridad siempre, primero a los del municipio y luego los restantes, pero la prioridad siempre es el municipio. Y se vienen pagando en torno a 30-90 días la factura. Esa es la realidad. Ojalá pudiéramos pagar a 30 días todas las facturas, pero es verdad que muchas veces nos vemos abocados a no poder cumplir esos plazos por cuál es la situación económica del ayuntamiento. Pero sigue habiendo un desfase entre ingresos y gastos mensual, ¿no? Sí, que es difícil estructurar, porque además eso es, digamos, un problema estructural que existe, que es verdad que se ha compensado bastante, porque hemos reducido, lo he dicho, casi en 500.000 euros los gastos que teníamos en gastos de personal, en gastos de teléfono. Estamos también viendo sacar un contrato para todo el tema de suministro de carburante. Hemos cambiado también el tema de la prestación de servicios de teléfonos, con un contrato que ha salido a concurso, y que es verdad que ahí ha habido una bajada importante de casi el 24%, pero que es difícil equilibrar cuando existe ese déficit estructural que se viene arrastrando. ¿Sí? Y que hay que trabajar la vía de los ingresos, que no la subida de los impuestos, porque al final hay una cosa clara: trabajar la vía de los ingresos no quiere decir que se suban los impuestos, quiere decir que todos paguen. Que todos paguen, porque al final, yo pongo siempre un ejemplo, es decir, en cualquier casa, si uno no ingresa no puede gastar, y en el ayuntamiento pasa igual. Si no ingresamos no podremos hacer cosas. Es decir, no se pueden pretender hacer cosas solamente trabajando la reducción de gastos de personal y la reducción de gastos de bienes y servicios, que también es importante, pero de nada sirve eso si no se complementa con un trabajo exhaustivo de la vía de los ingresos, que creo que es fundamental trabajar esa vía. Y sí que tenemos datos que nos dicen que efectivamente con ese trabajo exhaustivo que vamos a hacer en el tema de los vados de cocheras, con ese trabajo exhaustivo que se va a hacer con el tema de las industrias, pues vamos a tener una repercusión importante en la vía de los ingresos, algunos de los cuales incluso ya se ha empezado a hacer factible. Es decir, no llevamos ni un mes mandando notificaciones con el tema de basuras industriales, y llevamos ya recaudado en torno a más de 15.000 euros, con lo cual, si estamos hablando de que el 80% de basuras industriales no pagaban, va a tener una repercusión importante, que al final no es un dinero que nos lo vayamos a quedar nosotros, sino que es un dinero que va a repercutir en el bienestar de los trujillanos y las trujillanas. Bueno, se nos ha derivado y todo, claro, es que son tantísimas cosas y tantísimos datos que nos interesan, pero hablábamos sobre todo de esos 4 trabajadores que tiene ahora mismo el ayuntamiento en parques y jardines. Bueno, queríamos saber si está asegurado su puesto de trabajo. Lo decíamos en el último pleno y lo decía, en cualquier gestión, en cualquier concesión, cualquier servicio concesionado, es decir, legalmente la sucesión de las empresas y la garantía de los empleados públicos, en este caso de los trabajadores de los 4, está garantizada por ley. Y nosotros no vamos a no cumplir la ley. Es decir, una de las cuestiones fundamentales, y se dijo expresamente en el pleno, y así está recogido, es decir, primero, se les va a dar la audiencia oportuna a los trabajadores para que tengan conocimiento de cuál es la situación, y además una de las cuestiones fundamentales que nosotros queremos que quede recogida expresamente es que en esa concesión del servicio se garantice la estabilidad económica de los trabajadores.
ya las condiciones laborales efectivamente pues serán condiciones que establezca la empresa en función cómo le ordene su servicio, pero que esas condiciones económicas y esa estabilidad en el trabajo quede garantizada para los trabajadores, que, como digo, no corren ningún riesgo, porque la propia ley les ampara en la sucesión de empresas, donde pasan perfectamente subrogados a la empresa que asume el servicio. ¿Por cuánto tiempo se va a firmar ese contrato con Fomento de Construcciones y Contratas? Bueno, pues inicialmente, es decir, se habían barajado distintas fechas. No sé si, me parece que inicialmente, estoy hablando de memoria, porque inicialmente había una propuesta de 6 años, pero 6 años es verdad que al final, pues para amortizar los costes en la empresa no es asumible, y creo que al final estamos, no sé si en 8 más 2. 10 años serían. Por cierto que este punto se aprobó por mayoría, pero no por unanimidad. Partido Socialista e Izquierda Unida votaron que no, porque su argumento fundamental era que el dinero que se emplearía en este contrato con esta empresa se podría derivar a la bolsa de empleo y contratar a más personal. Bueno, yo creo que cuando desde la oposición se trata de justificar el voto en contra o la abstención de una gestión de servicios en las que va a haber un cambio en el modelo de gestión, tratando de justificar que eso se destine a bolsa social, pues pocas lecciones se pueden dar cuando, aunque yo sé que bueno, pues particularmente al portavoz del Partido Socialista no le gusta que hagamos ciertas menciones, porque siempre hace referencia a que él no estaba, y es verdad, él no estaba en esa gestión municipal por aquel entonces, pero yo siempre digo una cosa, es decir, el pasado determina el presente y condiciona el futuro muchas veces, y eso no se puede negar. Y es verdad que tenemos que remontarnos al pasado para muchas veces explicar por qué el presente y por qué nos condiciona el futuro. A lo que voy es que, aunque él efectivamente no estaba y no tendría responsabilidades de gestión, al final sí es verdad, es decir, él no deja de representar una sigla, y representa las siglas del Partido Socialista, que es el responsable de la gestión en los años anteriores, aunque él no estuviera. Y hacía referencia a que él hacía expresamente y decía que bueno, que era más fácil utilizar ese dinero, o que no veía esto rentable, porque eso se debería utilizar a la Bolsa Social de Empleo. La Bolsa Social de Empleo estaba cerrada cuando entramos al ayuntamiento, y es el gobierno del Partido Popular quien pone en marcha nuevamente esa Bolsa Social de Empleo, una Bolsa Social de Empleo que tengo que decir que es aprobada tanto las bases con el consenso de los sindicatos, en la que tienen participación activa todos los grupos políticos, y se llega al acuerdo de la misma, en la que tienen una participación activa todos en la baremación de esa Bolsa Social de Empleo, que se pone en marcha, y que desde que se ha abierto ningún año la hemos cerrado, sino que hemos ido incrementando las partidas económicas de esa Bolsa Social. Por lo tanto, es decir, vamos a seguir haciendo la Bolsa Social, vamos a seguir apostando por esa Bolsa Social de Empleo, porque entendemos que la situación actual en la que nos encontramos demanda atender también esa primera necesidad de los ciudadanos, como es el empleo, que ya nos gustaría llegar a muchos más, pero que al final la partida presupuestaria que tenemos es la que tenemos, y que no hay que mezclar unas cosas con otras, ni tratar de hacer demagogia diciendo que se deje de prestar la gestión del servicio de estas características para crear una bolsa de empleo, porque la bolsa de empleo existe, y porque al final, es decir, tú cuando tienes la responsabilidad de gobernar tienes que tomar decisiones y tienes que atender a todos los servicios. Entonces, claro, por esa regla de tres, una demanda que también hace el portavoz del Partido Socialista en muchísimos plenos es la limpieza, el estado de los jardines, y eso al final cuesta dinero. Si queremos mantener una ciudad limpia, si queremos tener unos jardines que sean una imagen de Trujillo, eso al final cuesta dinero, y cuesta también que estén al frente, bueno, pues en muchas ocasiones empresas especializadas, que son las que garantizan pues un servicio envidiable, como en muchos municipios existe este tipo de gestión. Bueno, como se va a poner a aprobación en el Pleno las bases de este contrato, nos ha dicho que por un periodo de 8 más 2, creo recordar que son años, 8 más 2, y ahora mismo ¿cuánto es el presupuesto que se tiene firmado con FCC anual solamente por la recogida de basura, limpieza viaria? Con parques y jardines, ¿a cuánto más va a aumentar? ¿De cuánto a cuánto se va? Pues vamos a ver, lo que se ha hecho es una valoración tanto de lo que es el servicio como también de lo que es el personal,
¿vale? Que pasaría a estar incluido dentro del servicio. Si actualmente estamos en torno a 1.200.000, que es lo que aparece en el último presupuesto, en torno todo junto, es decir, estamos hablando de 1.200.000 en cuanto a la basura. A eso habría que sumarle lo que son los costes que tenemos nosotros actualmente en jardines, ¿no? Que en materia de jardines, bueno, pues nosotros lo que tenemos fundamentalmente es el personal. La mano de obra, que tenemos 4 oficiales, bueno, y está en torno, bueno, pues a los 150.000 euros aproximadamente. Con lo cual, si estamos hablando de que al final se van a unificar los servicios, lo que es recogida de residuos, limpieza y basura, todo el tema de parques y jardines, estaríamos en torno a 1.500.000 euros, por lo que está hecha una primera valoración al respecto. Sí es verdad que efectivamente, es decir, ahora habrá que ver el proyecto de explotación, ver cómo se determine y se hacen esas valoraciones pertinentes, y luego habrá, bueno, pues ese concurso y ese pliego de condiciones económicas y administrativas donde se establecerán claramente, pero esa es la valoración que nosotros tenemos aproximada a día de hoy. Sí es verdad que además yo quisiera añadir una cosa, que en todo esto tenemos que contar con una cuestión fundamental con la que no cuenta el ayuntamiento actualmente, como son los medios materiales. Sí tenemos medios personales insuficientes, aunque hacen todos los esfuerzos y hay que alabar la labor que hacen, pero insuficientes para atender las necesidades del municipio. Pero además, si a eso le sumamos la carencia de medios materiales que carecemos en muchas ocasiones para prestar un servicio de calidad, y que en más de una ocasión hemos tenido que recurrir incluso a otros municipios para que nos dejaran instrumentos o herramientas para acometer determinadas intervenciones porque adolecíamos de esos medios materiales. Si a eso sumamos que con esta prestación del servicio seremos garantes pues de que vamos a contar con medios materiales, yo creo que al final, bueno, pues redunda en beneficio del municipio, que es lo que tratamos de buscar, esa rentabilidad para el municipio. Nos quedan menos de 10 minutos. Si quisiéramos rentabilizarlos, desde luego nos gustaría, Inés, saber, bueno, pues cuáles han sido los logros, digamos, conseguidos hasta ahora, qué se va a quedar en cartera y qué se va a poder hacer de aquí a junio, cuando sean las próximas elecciones. Bueno, pues yo creo que de los propósitos iniciales que había, creo que hay realidades inminentes que están ahí y que van a ser una realidad dentro de nada. Tenemos, y yo voy a centrarme fundamentalmente en las áreas de mi competencia. Como logros conseguidos, creo que algo que era muy necesario para este municipio era la redacción de un plan general municipal que está ya en ese documento de avance, que vamos a tener un primer documento justamente para mediados de julio, con lo cual, siguiendo los trámites, casi para final de año podríamos tener ese documento de trabajo ya realizado y elaborado para que fuera una realidad, bueno, pues próximamente, pero ya tendríamos un avance muy estructurado de lo que es el crecimiento y la ordenación territorial de nuestro municipio. Creo que ese es uno de los grandes compromisos que existía y que venía plasmado en el programa electoral, porque era necesario adaptar nuestras normas subsidiarias a la realidad del municipio y al nuevo crecimiento que había tenido. Así sabremos, bueno, pues que dónde se puede construir, cómo se puede construir, que no se vuelvan a dar casos de casas ilegales y cosas de esas. Y garantizar sobre todo, bueno, pues un crecimiento ordenado y que se dé cierta flexibilidad a la hora de llevar a cabo ciertas intervenciones que estas normas subsidiarias, por ese carácter obsoleto y porque no se adaptan a la realidad del municipio, muchas veces no dan respuesta, y es lo que nos obliga a que en muchas ocasiones tengamos que plantear modificaciones puntuales de las normas subsidiarias, nunca caprichosas, sino siempre para atender a las necesidades reales del municipio. Que Trujillo crezca ordenadamente, y estéticamente y medioambientalmente, es decir, que cumplamos con todos los parámetros y que garanticen, bueno, pues ese crecimiento ordenado de nuestro municipio. En materia de personal, bueno, pues creo que el logro sin duda es esa relación de puestos de trabajo, y como digo, la semana del 30 de junio tenemos cerrado 2 fechas para tener esas 2 mesas de trabajo intensas previas a lo que será la mesa general de negociación, y a partir de ese momento, bueno, pues contar con esa relación de puestos de trabajo. Y bueno, en el ámbito de economía y hacienda, decir que sí hemos conseguido fundamentalmente algo que puede ser básico o fundamental, y que es básico o fundamental, pero
a pesar de todas las complejidades y de todas las dificultades con las que nos hemos encontrado, nosotros todos los años hemos aprobado nuestro presupuesto. No hemos jugado a prorrogar presupuestos ni a justificar no hacer presupuestos por las limitaciones presupuestarias que tuvieron. Hemos conseguido aminorar la deuda municipal, le pese a quien le pese. Y aunque traten de decir que hemos generado una deuda de 2.700.000 euros, que no es ni más ni menos que la deuda que nos dejó el gobierno socialista, y lo que ha hecho este gobierno municipal es pagar la factura a todos esos proveedores que, por desgracia, habían resultado impagadas. Por lo tanto, esos 2.700.000 euros no es deuda que haya generado este ayuntamiento, y que podemos decir que a día de hoy nosotros, frente a esa deuda que nos encontramos, como decía al principio de la intervención, de 4 millones de euros reconocida, más todos esos reintegros de subvenciones injustificadas, muchas de ellas recibidas, gastadas y no justificadas, hemos conseguido saldar ese frente que teníamos abierto de casi los 7 millones de euros. Y es fácil jugar con los números, pero de verdad que con la situación económica que hay, lo que hay que ser es serio y riguroso, dar los datos y hacer una lectura de los datos reales, es decir, contar la realidad al ciudadano y no jugar a engañar al ciudadano y a tratar de hacer demagogia con los números, y cuando nos interesa decimos que tenemos un superávit de casi 2 millones de euros, y cuando nos interesa interpretamos ese mismo superávit como que hemos generado la deuda. Hay que saber leer los números, hay que saber interpretar los presupuestos y hay que saber cuál es la realidad que en cada momento se entrega para contársela a los ciudadanos, porque si no lo que hacemos es generar incertidumbre y alarma a la ciudadanía. Y yo lo dije en el último de pleno y lo reitero hoy aquí en esta entrevista: los datos obran todos en contabilidad y se pueden comprobar en cualquier momento. Lo dije entonces y lo digo ahora. Lo que no se puede es aprovechar dependiendo del momento que nos interesa, porque en la liquidación, y si recuerdan en el debate de presupuestos, se hacía referencia a que contábamos casi con 2 millones de euros de superávit que debíamos destinar a empleo social, lo cual se le justificó que en esos 2 millones lo que estaba incorporado era el pago a proveedores. Y eso mismo es lo que aparece en esos 2.700.000 euros, que les recuerdo que son el 1.800.000, el crédito que existe con el Santander, con la Caixa, y además el crédito que existe con Caja Extremadura de hace muchos años que existía en este ayuntamiento, incluido la operación de tesorería que este gobierno de 1 millón redujo a 500.000 euros. Por lo tanto, lo que hay que contar es la verdad a los ciudadanos con datos reales y objetivos, no jugando con los números. ¿Cuánto hay en tesorería a día de hoy? Bueno, pues a día de hoy la operación de tesorería se mantiene como ese colchón o como ese oxígeno que tenemos para garantizar cierta solvencia ante determinadas situaciones que pueden venir de imprevisto, que son los 500.000 euros que tenemos. 500.000 euros es la operación de tesorería que nos garantiza, bueno, ese colchón de aire que existe en las arcas municipales. Hemos hablado de logros, pero también queríamos saber, bueno, pues lo que queda por hacer, y que se ha empezado, gestiones que se han empezado, por ejemplo, remodelación de terrazas, en fin. Bueno, pues sí, hemos trabajado en una ordenanza de terrazas que efectivamente se hizo una primera ordenanza de tasa de terrazas, que llevaba aparejada también su ordenanza fiscal, que efectivamente, para que vean que no nos interesa tanto la recaudación ni tenemos afán recaudatorio, nos hemos hecho una revisión de las tasas de terrazas porque somos muy conscientes y muy sensibles de cuál es la situación económica por la que atraviesan no solamente los ciudadanos, sino también los empresarios de nuestra localidad, y hemos adoptado muchísimas medidas en el ámbito de lo que es política fiscal para favorecer también a los empresarios. No olvidemos que hemos aprobado incluso bonificaciones de hasta el 95%, siempre que se generara y se justificara la creación de empleo para todas las empresas de nuestra localidad. Hemos establecido también el tema de las bonificaciones o las exenciones, y siempre ese derecho que garantiza a cualquier contribuyente de poder pedir el fraccionamiento de los pagos. En cuanto a la ordenanza de las terrazas, decir que sí hemos hecho una modificación exhaustiva de las mismas. En un primer momento hicimos una redacción que es verdad que quedaba un tanto encorsetada y rígida como consecuencia de ese plan especial de casco histórico que rige nuestro municipio y como consecuencia de las normas subsidiarias, y que lo que hemos hecho en un segundo momento, es decir, porque rectificar es de sabio y porque siempre que se pueda garantizar la flexibilidad de la norma vamos a trabajar en ello, y no nos va a dar vergüenza llevarlo al pleno a pesar de que se nos reproche que una primera ordenanza pues era encorsetada porque, como digo, a ello nos obligaban las normas. Si tratamos de hacer
una interpretación bastante más extensa de las mismas, nos da como resultado la última ordenanza y la última modificación que en la Comisión de Industria se trabajó y en la que participaron, bueno, pues todos los grupos políticos, y en lo que nos garantizó efectivamente una mayor flexibilidad de esa ordenanza, en la que hemos abierto más el abanico, bueno, pues de colores a la hora de establecer los toldos, las banderolas, etcétera, etcétera, o la propia iluminación en determinadas industrias que antes no estaban previstas. Por eso lo que hay es que seguir trabajando, porque yo siempre lo he dicho en más de una intervención, las normas y el derecho no puede tener un carácter dinámico, tiene que ir evolucionando de acorde a la realidad social y a los tiempos que tocan vivir, y en eso es lo que estamos trabajando. Es decir, por eso estamos trabajando en ese plan general municipal, porque estamos convencidos que es necesario y porque va a dar solución a muchísimos de los conflictos que existen en nuestro municipio a día de hoy, y que también es necesario seguir trabajando en ese ámbito. También adelantar ya que uno de los logros, es decir, hemos conseguido con ese trabajo directo en la Comisión de Industria, bueno, pues que al final los empresarios de nuestra localidad constituyeran una asociación, que al final hay alguien que traslade cuáles son sus reivindicaciones y sus necesidades, que haga de portavoz, digamos, de esos empresarios. Y tengo que decir que nosotros mañana por la tarde tenemos convocada una reunión a las 5:30, que se les ha notificado expresamente a todos, para tratar efectivamente todo el tema de la ordenación de las terrazas, para darle participación activa y para escuchar también cuáles son sus propuestas. Nosotros plantearemos nuestras propuestas, pero queremos también contar con sus propuestas directamente. O sea que aquí se rompe el dicho, ¿no? Si quieres que algo no funcione, crea una comisión, se dice. Bueno, pues yo creo que la Comisión de Industria se está moviendo. Creo que a mí no me parece que no haya funcionado. Yo tengo que decir que como consecuencia de esa Comisión de Industria hemos conseguido ese padrón de industrias, nos ha permitido conocer la totalidad de las industrias de nuestro municipio, nos ha permitido conocer quiénes eran o qué industrias estaban en una situación con licencia de actividad, quiénes no y quién tenían que adaptarse a las nuevas normativas, y nos ha permitido también, pues, como digo, algo muy importante, conseguir esa asociación de empresarios, hosteleros de nuestro municipio, que al final tienen voz, trasladan reivindicaciones, y que, como digo, como consecuencia de esa Comisión de Industria se ha hecho, bueno, pues una propuesta de ordenación de terraza en la Plaza Mayor, que se va a dar traslado, como digo, en la reunión de mañana a todos los hosteleros, y que sobre todo también lo que queremos es contar con sus propuestas, porque al final lo que queremos es que sea el consenso de todos, y que sea pues que se haga de una manera ordenada y detallada, y que existan unos criterios homogéneos para todos. No tenemos ya más tiempo, Inés, pero sí, desde las distintas concejalías que están a tu cargo, desde la propia portavocía, ¿en qué te vas a emplear en estos 9-10 meses? Bueno, pues fundamentalmente, es decir, creo que uno de los logros inmediatos, y lo he dicho antes, es esa relación de puestos de trabajo. Es decir, tiene que ser una realidad antes que acabe la legislatura, y por supuesto muy a fondo también con esa participación activa que se está dando con todos los sectores y colectivos, con la redacción del Plan General Municipal. Es decir, creo que son dos tareas fundamentales que tenemos que llevar a cabo para que sean una realidad inmediata, y sobre todo contando con esa participación de todos. En el Plan General Municipal hemos contado con una participación activa con todo el tema del paisaje, pero también hemos contado con una participación muy activa con sectores y colectivos afectados que pueden tener un conocimiento muy directo de la realidad de nuestro municipio, como son aparejadores, arquitectos, técnicos de medio ambiente, para conocer directamente en esas mesas de trabajo en las que ellos se han encargado de designar a una persona que es la que hace las veces de portavoz, para conocer todas esas necesidades. Y esas serán fundamentalmente las dos bases fundamentales de trabajo profundo en estos últimos meses, y por supuesto algo que es innegable y que tenemos que aprobar, el presupuesto para el ejercicio 2015. Y bueno, pues decirle al ciudadano que ante cualquier duda que se acerque al ayuntamiento, que cualquiera estáis a disposición, ¿no? Ante cualquier duda, pero de cualquier cosa, es decir, y yo siempre lo digo, y fundamentalmente yo me voy a centrar en las áreas que me tocan. Cualquier duda que tengan, bueno, pues en materia de impuestos, a colación de todo lo que ha surgido aquí con el tema del IBI, no tenemos ningún inconveniente en aclarárselo y hacerle ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? Es decir, no podemos jugar con los números y hacer creer al ciudadano que al final se han subido los impuestos, porque si esa fuera la realidad, yo no tendría ningún inconveniente en reconocerlo públicamente aquí, en los micrófonos, pero es que esa no es la realidad. Y hay que contar, es decir, hay que contar la verdad al ciudadano. La realidad es que en el municipio, podemos decir que en nuestro municipio, frente a otros muchos, ha sido uno
de los únicos que ha bajado el impuesto, es decir, esa contribución que llega a los contribuyentes. Y esa es la realidad. La realidad es que se ha bajado del 0,80 al 0,71. Esa es la realidad en nuestro municipio. Mientras que en otros ayuntamientos lo que se ha experimentado es una subida importante de esa contribución, pues no solamente a nivel municipal, sino también como consecuencia de las directrices del Gobierno central. Pero aquí lo que hemos hecho es bajar ese tipo de gravamen para neutralizar esas subidas que vienen impuestas del Gobierno central, que como digo, se ha conseguido con esa bajada del tipo de gravamen, que es una realidad y que se puede comprobar en los recibos. Y que también tendría que decir que en todo lo que es referente a obras, que sé que genera muchos conflictos y mucha polémica. De verdad, tengo que decir, desde la más humilde opinión, y de verdad que sé que si me están oyendo los oyentes, los constructores, los interesados directamente, es que el ayuntamiento está abierto a dar toda la información, y lo vuelvo a decir, no podemos jugar a la teoría de los hechos consumados, de hacer algo y cuando ya está el problema generado, decir que ahora la administración pone las trabas, porque la administración no pone las trabas donde no hay que ponerlas. Lo que no podemos es autorizar cosas que no son autorizables, y cualquier cuestión, antes de uno jugar a esa teoría de los hechos consumados, pasa por el departamento de obras, se le da el asesoramiento preceptivo y sabe qué es lo que tiene que hacer. Es verdad que hemos pasado de no hacer nada, o de no controlar nada, o de que no hubiera ningún orden, aunque ahora efectivamente hay orden, pero es el orden que nos exige la ley, no es el que nosotros caprichosamente queramos aplicar, sino es que la ley nos obliga que efectivamente para construir hay que sacar una licencia, que entiendo que puede ser molesto y en algunas ocasiones costoso, pero es que sin licencia lo que uno se arriesga es que al final la policía pase por allí, se le denuncie, nos vengamos obligados a instruir el procedimiento sancionador, aunque la obra sea legalizable, y eso supone mucho más trastorno. Por eso yo quisiera aprovechar que el Departamento de Obras está abierto a todas las informaciones, a dar todas las informaciones y a dar todas las directrices de lo que se tiene que cumplir, de lo que se puede hacer y cómo se debe hacer. ¿Que han bajado en ese sentido las obras clandestinas? Sí, tenemos que decir que sí, que es verdad que ya no hay tantas denuncias como había al principio, pues porque no había licencia. Ya la gente es verdad que se ha concienciado, solicita su licencia. Es verdad que jugamos muchas veces a esa picaresca de pedir la licencia para esto y hacemos aquello, y ahí también jugamos a que efectivamente si se comprueba que la licencia no se ajusta a lo que se ejecuta, tenemos que parar. ¿Tú crees que eres la mano dura del equipo de gobierno? Yo no creo que sea la mano dura del equipo de gobierno. Yo creo que me han tocado unas atribuciones que efectivamente no son las más agradables. Claro. No es celebrar cultura, no es celebrar fiestas, que eso siempre es aplaudible. A mí me ha tocado efectivamente decir no podemos gastar porque no tenemos, no se puede hacer esta obra porque no es legal, o tengo que decir tengo que ordenar efectivo y me toca despedir. No me ha tocado la parte agradable, pero no creo que sea la mano dura, sino que efectivamente las competencias que tengo pues no son las más agradables ni tampoco son las más gratificantes. Es en las que más veces hay que decir que no. Evidentemente. Bueno, pero eso también a la larga, si la gestión está bien hecha, lo agradeceremos todos. Espero que sí. Inés Rubio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recordamos que Inés Rubio, lo decíamos al principio, es la portavoz del equipo de gobierno, es concejala de Urbanismo, Personal, Economía y Hacienda. Nada despreciable, con concejalías, como acabamos de decir, pues eso, que tienen una gran responsabilidad dentro del gobierno municipal. Muchísimas gracias, Inés, por habernos acompañado esta mañana y bueno, pues a ver si podemos contar contigo un poquito más a menudo, porque es que se nos quedan muchas cosas en el tintero, a ver si tus muchas obligaciones te lo permiten. Yo os agradezco a vosotros y bueno, pues a vuestra disposición siempre. Sí es verdad que me gustaría tener más disponibilidad, pero muchas veces pues por motivos de agenda es verdad que estás colapsado y no puedo acompañaros todo lo que quisiera, pero prometo estar más a disposición. Tomada la palabra. Muchas gracias. 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 Gracias.